Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta sesión del día de hoy de mecánica cuántica. Es nuestra primer mecánica de este año. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por unirse a esta maravillosa sesión del día de hoy que nos convoca un tema muy especial y creo que es un poema, profesor, no lo había leído, no lo había escuchado, pero sé que es un poema y se denomina Suenan timbres de Luis Vidales. El ponente que nos acompaña en el día de hoy es el profesor Brian Leandro Hernández. Les cuento que Brian Leandro es profesor de diseño crossmedia, es magíster en narrativas audiovisuales, interesado en procesos editoriales de literatura colombiano, curaduría y la investigación de género. Ese es como el perfil que tiene nuestro profesor. Él ya ahorita pues ampliará la información. Es docente, profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en Campus Pereira, Cartago. Bueno, profesor, entonces le doy la bienvenida, no sin antes leerles este párrafo que también me encontré y me pareció muy importante sobre Luis Vidales, y es que refleja el diálogo, el deseo del hombre moderno de dominar, controlar y someter la naturaleza, las leyes y el imperio de la cultura. Es una invitación que hacemos desde el sistema de bibliotecas a nivel multicampus, el departamento de humanidades y gestión humana también. Entonces, sin más preámbulos, el espacio es suyo, profesor. Vale, Judy, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí. Gracias por acompañarnos. Acepté esta invitación de Judy. He sido un profe cercano a la biblioteca, me interesan mucho las letras. No sé cuántos de los que estén aquí de pronto conocen a Luis Vidales como poeta o como escritor, ¿cierto? O ensayista colombiano. Creo que es un poeta que no es tan conocido en el país, pero que le debemos un poco sobre su circulación y el reconocimiento hacia su obra. De los que estén aquí de pronto sí han sido cercanos a la poesía y han estudiado una época de la poesía cuando empieza el modernismo en Colombia, a lo mejor lo hayan leído, lo hayan encontrado, o de pronto si son cercanos al eje cafetero, puede que también hayan tenido alguna cercanía a este poeta. Les voy a contar un poco sobre la vida de él y también les voy a ir leyendo algunos poemas de Luis Vidales como para poder que podamos charlar y como para poder que finalmente tengamos como unos acercamientos a la obra de Luis Vidales. Entonces voy a empezar leyéndoles primero, un momento, unos poemas por aquí de Luis Vidales que no hacen parte de como de su obra más reconocida, pero pues sí están dentro de lo que reconocemos como una antología, porque es un poeta que han estudiado mucho en la Universidad de los Andes en especial y en la Universidad del Quindío. Este poema se llama El gato. El gato se acomoda en el hueco del sueño. Lo miro con tristeza porque dormirse es lo mismo que perder un mundo. Indolente, estila posturas dentro de su forma, como esculpiendo fugitivas figuras de gatos. Oigo el tardo envolver el ovillo de su música. Y esto he comprendido. A la hora en que los gatos duermen, afuera, en los tejados, andan las sombras solas, gatos negros que caen de la luna. Les voy a leer otro que se llama La música. La música. En el rincón oscuro del café, la orquesta es un extraño surtidor. La música se riega sobre las cabelleras, pasa largamente por la nuca de los borrachos dormidos, recorre las aristas de los cuadros, ambula por las patas de los asientos y de las mesas, y gesticulante y quebrada va pasando a rachas por el aire turbio. En mi plato, sube por el pastel desamparado y lo recorre como lo recorrería una mosca, intensamente, da vueltas en un botón de mi dorsey, luego, desbordada, se expande en el ambiente. Entonces todo es más amplio y como sin orillas, por fin, desciende la marea y quedan cada vez más lejanas, unas islas de temblor en el aire. Ahí vemos unas características de la poesía de Luis Ceja. No sé si de pronto alguien se quiera atrever
a decirme qué nota en estos poemas que acabo de leer de Luis Tejada, teniendo en cuenta que es una poesía escrita más o menos entre los años 1920 y 1936. No sé si de pronto alguien quiera abrir micrófono y opinar algo al respecto, antes de entrar a contar un poquito sobre estas obras. Bueno, entonces por aquí les voy a ir contando, ya que ninguno se anima. Estas obras, como, bueno, les decía, fueron escritas más o menos en 1920, 1936. Luis Vidales nace en el Quindío en 1900. Y para esta época, pues empezamos a ver que hay unos poetas en Colombia, ¿cierto? O en Latinoamérica. De hecho, su poesía empieza a ser también contemporánea con otros poetas latinoamericanos y vemos que su poesía empieza a alejarse de la tradicional rima o métrica. Y aquí empezamos a ver cómo también no solamente se habla desde lo romántico, desde el exaltar la figura de una mujer, ya que era un poeta hombre, o tampoco vemos cómo se habla solamente desde el costumbrismo, resaltando o resolviendo finalmente en lo poético, el verde de la montaña, el fluir del río, ¿cierto? Como esta parte poética, tradicionalista y costumbrista que veíamos muy planteadas en esta zona del país, hablando directamente desde el eje cafetero, sino que empezamos a ver una poesía que es un poco más ligera, como les decía ahorita, que se estructura alrededor de de las tradiciones poéticas y de hecho Luis Vidales es reconocido a nivel nacional como como el poeta que escribe la primera obra vanguardista de Colombia, que es publicada en 1926. Entonces vemos que las rimas no son clásicas y la forma en que presenta la música tampoco es con una poesía que normalmente se estaba presentando en esa época, tanto que Luis Vidales empieza a verse muy influenciado por otro tipo de corrientes que existieron en Europa. Él vivió un tiempo en Francia y dicen que fue muy cercano al dadaísmo y que también fue muy cercano a algunos procesos de psicoanálisis y que eso es lo que empieza a alimentar de una u otra manera su obra. Entonces, como yo les decía ahorita, su primer libro publicado es Suenan Timbres, que de hecho es su obra más importante, de la cual ahorita les voy a leer también unos poemas. Em, con Suenan Timbres decimos, claro, es el primer poemario vanguardista del país y es donde finalmente se marca una ruptura de la tradición modernista y nos empezamos a abrir como otros caminos a unas nuevas escrituras que en su momento fueron criticadas, pero que también tienen que ver con todos esos intereses que él tenía como creador, en este caso como escritor. Como les decía al comienzo, Luis Vidales también es ensayista y en el hecho de poder experimentar con el Dada y con el surrealismo, dice, busquemos otras maneras de poder hacer este tipo de literatura. También crece como, bueno, su poesía va muy de la mano en cuestión de tiempo y de creación con la de Pablo Neruda, pero lo que yo les decía al inicio, es un poeta que no es tan reconocido, pero que en las academias muchas veces le han reconocido por la calidad y por la importancia que tuvo dentro del desarrollo como pionero del vanguardismo en Colombia. Experimento mucho con el lenguaje alrededor del ritmo, de la estructura, como otros de los poetas que tenemos en Latinoamérica en los años 20, que se podría decir que este es como el que finalmente hace la apertura en Colombia. Luis Vidales logra como un nivel de reconocimiento por sus cercanías políticas con Jorge Eliezer Gaitán y con Luis Tejada, que también es como reconocido dentro del ámbito del periodismo y de la escritura, y es lo que le permite abrir algunos campos alrededor de empezar a ser reconocido. Entonces les voy a leer otros poemas y les voy a ir contando un poquito sobre la importancia de esta obra y la forma en que se ha ido conociendo, se ha ido como reconstruyendo también un poco en el tiempo. De nuevo, como les decía ahorita, si quieren opinar, pueden abrir micrófonos y podemos ir hablando alrededor de la obra de Luis Vidales.
Eh, por aquí hay uno, este sí es de Suenan Timbre, se llama El Hueco. Mis versos dicen hueco, único sitio habitable, casas, 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 huecos interrumpidos por paredes y puertas, huecos divertidos en cuadros. Mi vida transeúnte, está llena de las troneras, de las horribles cavernas que las casas les hacen a los huecos, y ya no puedo borrar en mí la sensación de los huecos de la ciudad encerrados en los cajones de los cuartos. Aquí hay otro, este es uno de mis poemas favoritos de Luis Vidales, se llama Los Ruidos y dice, ruidos de los cafés que se escapan por las bocinas de los teléfonos, ruidos maravillosos de las casas. Yo sé que cada casa tiene sus ruidos especiales. Así conozco la casa de mi amigo y reconozco la mía, de lejos, entre la aglomeración de construcciones, ruidos en la ciudad que solo es calles y calles, en la ciudad que está de espaldas, volteada hacia adentro, hacia los interiores de las casas, ruidos de la época de las cavernas que andan todavía en el mundo, ruidos. Vosotros vagáis locos buscando una salida, pero al igual que yo, no habéis podido encontrarla. Ruidos, y ya lo mejor será. Entonces, aquí también vemos algunas formas en las que Luis Vidales empieza a hablar de lo cotidiano y lo plantea así en un nivel de modernismo, de romanticismo, como se habían planteado antes, para poder traer esas vanguardias, como yo lo decía ahorita. Y vemos que empieza a hacer unas descripciones y unas exploraciones estéticas que no están dadas en la rima ni en la métrica, sino que están dadas con el juego de palabras, que es el ritmo, y empezar a repetir palabras para poder acentuar en algo, para poder llamar la atención alrededor de un concepto en específico, y también empieza a involucrar mucho lo cotidiano, no desde lo fantasioso, desde la imaginación, desde lo que se siente, sino desde lo real, como el que leíamos ahorita que nos decía que la mosca se posaba sobre alguna parte. Entonces, claro, puede ser que para otros en algún momento la mosca solamente hubiese sido usado para algunas metáforas o comparaciones alrededor de lo putrefacto, de la muerte, pero él como dice, claro, convivimos entre moscas, convivimos entre ruidos y es calle y es ciudad, y eso está muy relacionado al hecho de que él empieza a revisar otras formas de poder contar la poesía desde lo verdaderamente humano, sin que sea algo netamente sublime o elevado como a unas palabras que no fuesen fáciles de entender para las personas cercanas. Les voy a leer por aquí otro poema un momento, de Luis Vidales. Profe, ¿usted está proyectando los poemas o no? No, Ah, ok, los perdón. proyecto para que los podamos seguir. Sí, sería chévere. Vale, no hay ningún problema. Momento. Bueno, ahí se ve, ¿cierto? Sí, profe, sí. Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí este que dice El Paseo. Este es de hecho se los voy a compartir por si quieren seguir teniéndolo allí. Eso es una antología de poesía que hace la Universidad del Externado de Luis Vidales, que este lleva por nombre El Paseo. Un momento, aquí se los comparto para quienes de pronto quieran verlo luego completo. El paseo. El cielo espejea entre los árboles se imaginan que están a orillas de un lago color violeta. Nosotros advertimos el engaño y a grandes voces espantamos a los árboles, como si se tratara de unos altos pájaros verdes, que hubiera escondido en el plumaje la otra pierna. Cuando volvemos a casa, empieza a holgar en mi cabeza el sombrero de la copa de la noche. Vamos de brazo, monograma significativo que no hemos podido descifrar. En mi pupila del lado del paisaje llevo el monóculo de la luna.
El sueño aumenta de volumen a través de la lente. Si tú quieres soñar y te hace falta un tónico, vuelve la copa del cielo y bébete el azul. Tú me escuchas, abres los ojos claros y toda tú, pequeñita, te quedas acurrucada detrás de tus ojos claros. Entonces aquí ya vemos también a ese Luis Vidales que empieza a hacer uso también de lo metafórico alrededor del cuerpo, como cierra el poema, pero también podemos ver al inicio algo que se puede estar planteando desde esas corrientes europeas de vanguardia, que era de las que hablábamos ahorita, cuando dice, el cielo espejea entre los árboles se imaginan que están a orillas de un lago color violeta. Entonces aquí él empieza a darle otro tipo de características a los personajes y no es la naturaleza para poder ser usada para comparar la belleza de alguien o la naturalidad de algo, sino que le dan como vida y también permite que ese árbol sea un personaje o sea sentipensante dentro del proceso, ¿cierto? Entonces él va, sale, da un paseo y qué piensa de ese árbol que está a la orilla. ¿Será que ese árbol quiere estar a otro lado y en un lago color violeta? ¿Qué es un lago color violeta? Y ahí empezar a cuestionarse otras maneras de poder plantearlo. Posiblemente dentro de las personas que venían haciendo una poesía más clásica, cuando venían a leer a Vidales en ese momento dirían, ¿por qué hablar de un lago color violeta y de unos árboles que imaginan cuando podríamos estar hablando que las manos de una amada se puede extender tan largas como el tallo, como la rama de un árbol hasta tocar el viento? Y es ahí donde empieza a romperse eso clásico de lo que hablábamos ahorita alrededor de la rima, de la métrica y empezar a jugar con unos ritmos diferentes que van a estar dados desde lo cotidiano que se propone en la obra de Luis Tejada. Por aquí hay algunos que también ya van en prosa, este se llama el ángulo facial y dice, cuando me lo presentaron, le dije con inquietud, ¿pero qué hizo usted su ángulo facial? La boca, la nariz, los ojos, las orejas, fuera de su sitio, aparecían amontonados en su rostro. Señor, me dijo el hombre de boca vertical, una vez un prestidigitador me escamoteó el ángulo. Desde entonces sé que como los paraguas los rostros tienen un armazón y que el armazón de los rostros es el ángulo facial. Entonces aquí también vemos que hay una coquetería más alrededor desde lo visual, ¿sí? En la poesía de Luis Vidales y también los relatos que empieza a hacer él tiene una influencia muy fuerte en el creacionismo europeo, ¿sí? Entonces ahí vemos algunas influencias de Vicente Huidobro o también algo del dadaísmo, como decía ahorita, o del ultraísmo, porque él lo que empieza a realizar también es cómo se pueden usar imágenes cotidianas, cómo se puede usar un lenguaje sencillo, pero también cómo puedo despertar yo imágenes mentales en el otro alrededor de lo irónico o de lo cotidiano, porque también le gustaba mucho jugar alrededor de la comedia. De hecho, en algunas de las entrevistas, Luis Vidales dice que la poesía no solamente permite explorar lo bello y lo que queremos soñar, sino también de reírnos de todo aquello que en muchas ocasiones no somos capaces de expresar o todo lo absurdo que termina siendo las realidades latinoamericanas. Por ese contraste que él termina siendo luego cuando viaja y vive en Europa y entiende pues que Latinoamérica es un mundo totalmente diferente. Este lleva por nombre Paisajes Ambulantes. Mr. Wilde ha dicho que los crepúsculos están pasados de moda. Es indudable que se podría disimular ese defecto si los paisajes variaran constantemente de sitio. Eso de ver un paisaje en un mismo lugar es necesariamente aburrido. Lo contrario sería encantador y espectacular. Un grupo de árboles emigrando bajo el cielo, o un árbol que pasara para la selva solo recto sobre sus innumerables patitas blancas. Pero entonces la gente inventaría jaulas para cazar paisajes, y un paisaje dentro de una jaula no debe sentirse contento. ¿Sí? Entonces aquí empieza a hablar de esos paisajes ambulantes y ese cuestionamiento. El año pasado estuve en un taller de poesía en el Quindío donde se hablaba sobre la crítica social que hacía Luis Vidales en su obra y aquí se empiezan a cuestionar mucho sobre si realmente esos paisajes ambulantes era el paisaje cambiante que podríamos tener por unos cambios de industrias en nuestras regiones
o que si hoy también podríamos ver estos poemas con unos ojos alrededor de la migración y de cómo todo aquello que se vuelve un fenómeno social termina siendo un objeto de estudio y que luego va a ser visto como algo exótico y dejamos de ver personas y se convierten en paisajes u objetos de estudio. Entonces también como que la obra de Luis Vidales ha servido en muchas ocasiones para poder proponer o como para poder proponer esas posiciones políticas que él también quería plantear allí desde lo cotidiano, que como les decía fue muy cercano de Gaitán, de hecho fue muy cercano de procesos políticos y también cuando vivió en Francia estaba involucrado en unos movimientos políticos de Colombia frente a unas reformas sociales que se querían tener para el país. Entonces también aquí empezamos a ver de una u otra manera cómo él encapsula alguno de los mensajes que quería traer. Les leo otro de estos que es como otra parte de su obra, que son microrelatos, y volvemos otra vez a algo de poesía. Los dos gatos. El gato y su sombra. Sus dos gatos son dos gatos, pero en realidad no es más que uno. Esto me explica la divinidad. La sombra es un gato más enigmático, es más gato. Así debieran ser todos los gatos, untados a la pared. Sería bello verlos andar. Entonces tampoco podría dejar un gato arqueado de señal hasta donde he leído, pero podría detenerlo en la pared y fijarle debajo un tomito de almanaque. Un almanaque es un pequeño tratado de filosofía. He intentado hacer una definición. Es tan peligroso, pero afortunadamente para mí, el gato ha desbaratado mis ideas de un salto y se ha hecho en la poltrona sobre su sombra, de un envoltorio de piel que parece como si una mujer lo hubiera dejado sobre la poltrona, sube una musiquilla constipada. Ahora todo ha quedado en silencio. He visto la musiquilla desteñirse en el aire como un color. O sea, aquí vemos esta serie de poesía, esta serie de relatos, perdón, que hace Luis Vidales, que volvemos a lo mismo. Para la época, a lo mejor no es algo tradicional que hubiésemos encontrado en este tipo de escritura, pero Luis Vidales, por eso nos dicen que es pionero del vanguardismo en Colombia, empieza a generar otras formas de poder presentar la literatura para el país y empieza a desafiar como las normas tradicionales de las formas en que nosotros estábamos haciendo la poesía y también la literatura en esta parte del mundo. Uno de los elementos que también hace que la obra de Vidales se reconozca frente a otros de su época es que empieza a introducir los versos libres y las imágenes que van a ser fragmentadas. Si no ve las imágenes como una sola, sino que es capaz de entregarnos diferentes imágenes sueltas para que quien esté oyendo el poema o quien esté leyendo el poema o el relato pueda finalmente armar un todo, que volvemos a lo mismo, está muy dado a esa vanguardia del arte del dadaísmo, porque es como muchos elementos sueltos pueden crear un elemento conjunto, que en este caso podríamos llegar a reconocerlo como un collage casi que literario, por así decirlo. Un momento, vamos por aquí de nuevo. Les voy a ir presentando mejor desde aquí algunas cositas. Entonces les cuento de Luis Vidales. Les decía que es quindiano. Luis Vidales nació en el Quindío en 1900, falleció en Bogotá en 1990. Esos relatos que veíamos ahorita, tipo microcuentos, se han recuperado muy pocos. De hecho, no han logrado hacerse una antología o publicación completa de la narrativa de Vidales, porque su familia no ha liberado los derechos de autor y no ha permitido pues que algunas editoriales o investigadores tengan acceso a él. La familia de él aún vive en el Quindío, pero son muy celosos con la obra que hay de Luis Vidales que no se logró conocer. ¿Qué caracteriza la obra de este poeta? Que era lo que veíamos ahorita. Si quieren, pueden escribir en el chat, yo lo leo o me pueden como comentar. Esto que les voy a contar es algo que ya vimos y que les he contado o que se evidenció en lo que hemos leído. La obra de Luis Vidales tiene una innovación formal, ¿sí? Porque hablamos que es una innovación formal, porque es una innovación dentro de lo que se hacía en Colombia, pero replicando elementos que él encontró en otras vanguardias o en otras maneras de poder hacer poesía. Hace uso del humor, de la ironía y de lo lúdico alrededor de lo descriptivo.
cuando hablamos de lo lúdico es que se vuelve también como mucho juego alrededor del ritmo que trae, de poder hacerlo más atractivo, de poder utilizar lo cotidiano para que la gente se conecte y pueda recrear esas imágenes tan propias de cada uno sin necesidad de creer que se está hablando de un ser superior, de un ser divino, de algo inalcanzable. Utiliza imágenes cotidianas y un lenguaje sencillo. Vemos que a diferencia de otras corrientes literarias, pues Luis Vidales para esa época no utiliza palabras rebuscadas, palabras difíciles de pronunciar, un lenguaje muy clásico que a veces puede llegar a generar confusión, que aunque hayan sido poemas publicados en 1926, ¿cierto? Estamos casi a 100 años de la publicación de Suenan Timbres, siguen siendo fáciles de leer, siguen siendo poemas que podamos entender y hasta en imágenes a veces tan repetidas en lo cotidiano que no han cambiado y permiten que su obra siga vigente. Luego tenemos una depuración expresiva, sí, pues porque se vuelve muy sencillo la forma en que él empieza a contar todo y eso haya que haya una expresividad y como una elasticidad estética que se puede adaptar a diferentes personas. Y lo que les decía, pues hace un rato, es que hay una influencia del creacionismo y otras vanguardias europeas. ¿Qué vanguardias tenemos ahí? El ultraísmo, el dadaísmo, como las que marcan más fuerte el proceso de creación de la obra de Luis Vidales. ¿Cómo se desarrolla de pronto para los que no conocen la obra de este quindiano? Su primera publicación es en 1926. Allí viene Suenan Timbres. Suenan Timbres es ese poemario que les cuento, el primer poemario vanguardista. De hecho, Borges hace una antología de los mejores poemas latinoamericanos en esa época y al único poeta colombiano que involucra en esa antología es a Luis Vidales. Entonces ahí también empezamos a reconocer que en cierta forma por el mismo movimiento latinoamericano fue reconocido, aunque como decía al inicio ha sido un poeta que hemos olvidado y que a lo mejor no hemos reconocido como a otros poetas colombianos que también obviamente influenciaron mucho, hacen parte como de lo que podemos entender como el canon de la poesía colombiana, pero siento que a este le debemos un poco más de renombre o de consideración con su obra. Luego, entre las décadas de 1930 y 1950, hace ensayo y crítica política. De hecho, en ese tiempo, entre 1930 y 1950, él vive en la ciudad de Bogotá y allí lo que empieza a realizar es, junto a Luis Tejada, ¿cierto? Muy cercano desde el periodismo, hace finalmente una crítica política llevado hacia el periodismo, pero también hace un ensayo político que empieza a publicarse como unos textos largos en academia y también en algunos medios del país. Luego viene en 1970 una publicación también de poesía que se llama La Obreriada y en 1980 se empieza a hacer la recuperación de su obra. Todavía no había muerto, pero eso empieza más o menos en el 84. Como les digo, muere en el 90, él estuvo postrado en la cama los últimos años y ahí ya se empieza a preguntar finalmente las personas como de su entorno que sabían que había sido un escritor que podía dejarle mucho al país, empiezan a recuperar sus escritos, unos audios y demás. Yo siempre he tenido como mucha fascinación por este autor y se refuerza cuando voy al taller central, al taller de escritores de la Universidad Central, porque mi profesor de ese momento, que fue Isaías Peña, fue muy amigo de él. Él sabe que yo soy del Quindío y empieza a mostrarme unos audios de conversaciones que había grabado con él justo en esa misma década de los 80 y poder escucharlo es finalmente entender esa posición política y vanguardista que él quería y que quiso implementar como al inicio del desarrollo de su obra y que tiene mucho que ver con lo que vamos encontrando alrededor de lo que él escribía. ¿Cuáles son los principales poemas de Suenan Timbres? Timbre es uno de ellos, Ojo y Perro, Ojo es otro, Geografía Humana y algunos de los poemas que han tenido mayor reconocimiento y que también han sido en cierta medida como muy sonados
por la crítica literaria. Por ejemplo, este último que tiene una palabra fuerte como el bobo es un poema que está cargado de ironía, es un poema que tiene humor. Allí Vidales lo que hace es criticar las formas en que la sociedad percibe la inteligencia y la ingenuidad y empieza también como a compararlas. Y ahí está como ese tono irreverente que normalmente él solía ponerle a alguno de sus poemas. Geografía humana es un poema que habla entre el cuerpo y el espacio de una manera diferente, de cómo se ocupa el territorio. Propone finalmente una cartografía muy poética desde los elementos físicos que se mezclan con el ser humano. De hecho, cuando yo empiezo a hablar de cuerpo en mi tesis doctoral, traigo unos elementos poéticos que tiene él en este poema de geografía humana, porque me parece muy curioso que para 1926 ya un autor me esté diciendo que el cuerpo es un territorio político, sabiendo que es algo que venimos teorizando apenas en las últimas décadas, en especial cuando se habla de género, se habla de feminismos. Luego tenemos este que es Ojo. Este es un poema que es muy simbólico, donde el ojo no solamente se reconoce como un órgano sensorial, sino que también se ve desde una metáfora de la percepción y la visión del mundo, ¿cierto? Aquí tiene que ver mucho con esa tendencia vanguardista, donde empieza a tener unas imágenes fragmentadas y conceptuales para uno luego poder unir todo el poema y entender todo lo que hay allí detrás. Y en Timbre, que es como el poema quizá más reconocido de este poemario, porque hace parte del nombre que lleva, que suenan timbres. Es un poema que finalmente habla mucho de la irrupción, es un poema que rompe con lo tradicional colombiano y juega mucho con esa idea poética del timbre que sonaba en la casa cuando se recibía una llamada para poder entender que hay un anuncio o hay un cambio. Entonces es como ese suenan timbres, de hecho viene mucho con el nombre de suenan cambios, llegan cambios y estoy planteando otra manera de poder hacer la poesía. ¿Qué características se encuentran en la obra adicionalmente de las que hemos hablado? La visualidad, ¿cierto? Pueden leerse casi con imágenes, como les decía, él recrea mucho lo cotidiano, la gente se lo puede imaginar, hay ironía y humor y hay muchos juegos del lenguaje con algunas estructuras que no son las tradicionales, que las personas normalmente no se esperan encontrar. Porque suena timbres es importante, era lo que les decía ahorita. Es el poemario el primer poemario vanguardista de Colombia. También lo publica de manera gratuita la Universidad del Externado, gratuito. Y la Universidad de los Andes hace una publicación de este poemario ya de manera paga. Lo que les decía ahorita, una de las características mayores de este es involucrar el verso libre y las imágenes que son fragmentadas y que normalmente cuando estamos en el colegio y nos enseñan poesía, nos lo enseñan en la métrica, la rima, como las reglas más rígidas, pero por ejemplo, Vidales aquí lo que hace es romperla, hace mucho juego entre lo urbano y lo cotidiano y finalmente todo su proceso de experimentación poética termina impactando e influenciando a algunos poetas colombianos y también termina impactando a algunos poetas latinoamericanos que a veces no lo tenemos en cuenta, pero que sí empezamos a verlo como en, ok, viene lo social, viene lo político. Empezamos a fortalecer unos movimientos más adelante hacia los años 60 y 70 en Colombia desde lo social. Y pues no podemos desconocer lo que yo les decía ahorita, ese carácter crítico viene por lo político que él tenía, porque fue muy cercano a una línea política del país que más adelante lo van a empezar como a citar o a mencionar también en entrevistas porque influencia a dos poetas que son Ernesto Cardenal, para que lo tengan ahí como presente en el radar por si lo quieren leer, y también a Juan Gelman. Entonces, al ver como todo de esa manera en que los 20 y en los 60 vuelve a tomar relevancia Luis Vidales, no sé si lo sabían, es Premio Nacional de Poesía en 1985 y ya empieza como a sonar finalmente dentro de los cánon o dentro de los autores por leer finalmente en Colombia por ese juego poético que él empieza a realizar. Les voy a leer otros poemas de Suenan Timbres.
Y ya con eso es como terminaríamos en caso de que quieran hacer alguna, algún comentario, alguna pregunta, si queremos charlarlo, y pues, o si queremos hablar de otros poetas que aunque de pronto no tenemos o que no haya mencionado y que estén también como rodeando esa época y esa vanguardia que trae Luis Vidales a la poesía colombiana. Este dice filosofía de los ademanes. Mis versos han descubierto que las gentes no valen por sí mismas en lo físico, sino que son bellas o feas según cómo estén construidas, sobre sus ademanes, y que los ademanes son los armazones maravillosos e invisibles de los seres humanos. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, se le ocurre hablar de un ademán, de las muecas, de cómo la gente mueve en su rostro, sus gestos, y es ahí donde le encuentra una verdadera belleza. Entonces, también son esas otras maneras de construir lo estético, que por eso les decía que en la propuesta literaria que hace Luis Vidales hay una elasticidad estética que no encontrábamos normalmente en esa época. Este se llama Perpetuum mobile, dice así. Mis versos cantan que en el mundo las líneas de los cuartos, de los asientos, de las mesas, corren vertiginosamente alrededor de sus objetos, que los dibujos del centro del cielo raso giran como ruletas y que ejecutan danzas macabras los arabescos de los baldocines, que cada edificio gira dentro de sí mismo y que los árboles y las calles y las cosas viven bailando eternamente el baile eterno de la línea que huye. Entonces volvemos a ver otra vez, ¿cierto? Lo cotidiano, lo que puede llegar a suceder en esa interacción de las personas. Por ejemplo, aquí que nos dice que los dibujos del centro del cielo raso giran como ruletas y que ejecutan danzas macabras, los arabescos de los baldocines. Entonces, también se vuelve como muy fantasioso y esa ficción que hay en muchos de nosotros posiblemente cuando nos acostamos sobre el pasto y vemos formas en las nubes o vemos formas en el techo, o vemos manchas en la pared que las relacionamos con alguna forma, les damos movimiento. Y luego aquí dice que cada edificio gira dentro de sí mismo y que los árboles y las calles y las cosas viven bailando eternamente. Es una ensoñación y es una fantasía de aquel que está caminando desde cómo yo voy a lo cotidiano, pero recreo otras imágenes que me rompen a una manera casi que ridícula lo que la gente estaba acostumbrado a ver como algo normal. Una calle es para caminar, un árbol es para bajar una manzana, un edificio es para habitarlo. Y él viene y me dice, no, el edificio baila y gira y baila eternamente y se desliza en esa línea que huye. A lo mejor esa línea que huye podría ser esa carretera eterna, el querer irse, el viajar, que podemos empezar como a cuestionarnos mucho de lo que quisiera posiblemente decir aquí Luis Vidales. Leamos este último, la arboleda y la lógica. Dijo mi verso lógico y sencillo. Derribaron los árboles, es decir, deshiervaron el cielo. Qué contentas estarán las estrellas. Y agregó mi verso lógico y sencillo. A esos pobres árboles les tumbaron el cielo. Entonces, como aquí también podemos tener algo de crítica social y esas posibles lógicas. Puede ser arriba, puede ser abajo, pero puede ser a la vez cielo, pero a la vez puede ser solamente hierba, ¿cierto? Entonces, todo también ahí dependía de las formas en que nosotros pudiéramos llegar a verlo. Este de huecos ya lo leímos y este de ruidos también ya lo leímos. Esa es la obra que podríamos como ver de Luis Vidales. Les compartí este donde teníamos otros. Este es un poco más largo. Aquí pueden encontrar más poesía, poesía escrita también tiempo después de que se hubiese publicado Suenan Timbres y esos relatos que les decía que muchos están perdidos en este momento, bueno, están resguardados o bueno, como custodiados por su familia. Les voy a leer este último, perdón que ahí que me emocione y ya le doy la palabra a alguien que está levantando la mano. Se llama Secuencias de Monique. Monique fue una mujer eh, con la cual Vidal estuvo un amorío en París mientras vivió en ese lugar. Dice, me acompañaste a ver a Charlotte en el estudio 28. Era una época en que no teníamos otra noche para nuestros sueños que la oscuridad de la sala.
Ahora que estás muerta, debes recordarlo mejor. Me decías que ese vagabundo y su oleaje de pasos éramos nosotros, con nuestra desnudez interior, la más sobrecogedora de todas, y hablabas de no sé qué borrasca marina. No sé por qué ahora que estás muerta, quiero refrescarte la memoria. Cuando por las avenidas pasábamos nuevamente la película y nuestras risas que habían aclarado la sala volaban por los puentes y oíamos al Sena pasar contando historias de ahogados, te sobrecogían cosas nimias, sus zapatos, señalando para destinos opuestos, y decías que eran tan grandes porque entonces, ¿cómo evitar las zancadillas del acaso? Las luces en el Sena parecían convencidas de ser las verdaderas, y su real fiesta en las noches de la semana era un largo domingo que se negaba a obedecer el tiempo. Nos daban en un cielo rosa el vaso de los bulevares, y tú hablabas sin parar del juego del reloj desbaratado, cuyas piezas sueltas comienzan a moverse, porque se trata, desde luego, de alguna enfermedad del tiempo. Los miércoles del bulevar solíamos oír a Eric Satie en el café donde se edifica la estatua de su memoria y el paso de las avenidas. Andábamos buscando en los reflectores al hombre que solo tiene en la alacena el pez seco de una suela de zapato. Se instalaban en tu mente y en tu risa, en limpio vuelo, la impertinente mosquilla hitleriana del bigote y los gestos inútiles para espantarla. Monique, Monique, me acompañaste a ver a Charlotte en el estudio 28. Por 70 noches no tuvimos otras 70 veces para nuestros sueños que la oscuridad de la sala. Ahora que estás muerta, lo recordarás nítidamente, porque los muros de las avenidas ya no te guardan y solo el Sena sigue contando historias de ahogados. Ahí les comparto entonces este, que como les decía, lo escribe para ese amor que tuvo en París, que se llamaba Monique, que se llama Secuencias de Monique. ¿Alguien está alzando la manito ahorita? No sé si alguien quiera intervenir. Bueno, el espacio es de todos, espero que puedan intervenir. Quien quiera de pronto hacer algún comentario en torno a los poemas. Profe, pues es que yo aquí mirando los poemas de Vidales, me da la impresión que, o sea, es un poco confuso, ¿no? Porque es que para interpretar esos poemas se necesita un poder. Cierto, primero un poder interpretativo hacia la crítica, hacia la imaginación, llevar más allá la imaginación para realmente entender qué quiere decir Viales con esos poemas, ¿cierto? Entonces, Ujú. eh, y eso es algo que se ha perdido en estos momentos en nosotros, ¿cierto? El poder de imaginar, ir más allá, porque estamos muy centrados a lo que nos dicen y muy superditados a lo que es. Esto es y ya. Entonces ya el hecho de permitirnos irnos más allá, de volar, hacer volar la imaginación, de que los árboles bailen, ¿cierto? De que en el cielo se ven las figuras, o sea, eso ya se ha perdido y eso hace parte de cómo construir la persona, cómo se construye en sí mismo el yo, ¿cierto? Interno que hay en cada uno de nosotros. Entonces, eso es realmente importante que valoráramos y nos sentáramos por momentos a leernos un poema de esos, pero no a la carrera, sino a llevar la imaginación más allá, a ver qué quiere decirnos. Entonces creo que sería importante y muchas gracias por traer a colación a este gran autor, que yo también soy quindiana de Armenia y no lo conocía. Entonces, pues me da la oportunidad para sentarme a leerlos. Muchas gracias. Sí, de hecho, Luis Vidales, aquí en el Quindío se hace el Encuentro Nacional de Escritores, Luis Vidales, se hace cada año, ya lleva más de 20 versiones, lo hacen los estudiantes de literatura en el Quindío y es como que se ha procurado un poco como que permanezca el legado de este poeta. Hablando de lo que, como de lo que dice Judy, que él nos invita como mucho a imaginar, casi que uno dice hay poemas que podrían parecer infantiles, pero está como esa necesidad de poder imaginar y de ser retóricos, que de hecho cuando uno ve a los niños son demasiado irónicos a veces, ¿sí? Pero es por ese nivel de sagacidad que tienen y del poder imaginar y crear también con sus palabras. Les quiero compartir como para cerrar un fragmento
de un libro que se llama Luis Vidales en clave de Morse, que lo escriben Juan Manuel Roca y Antonio Zamudio. Esto lo publica Frailejón Editores. Y ellos hacen como una explicación de la biografía de Vidales y diferentes momentos. Y aquí hay como un párrafo donde hace una relación a Suenan Timbres y dice, había una poesía amadorrada cuando sonaron los timbres. ¿Qué timbres sonaron? El teléfono que empezó a robarse las voces como un ladrón del aire, los timbres de las casas que acallaron los oxidados aldabones, los aldeanos de Bogotá, los afanosos aldeanos que golpeaban las puertas perseguidos por el cuchillo frío o los alfileres de la lluvia, pudieron declararle un descanso a sus nudillos. Sonaron timbres, algunos para avisar las visitas imprevistas y otros para anunciar la salida del presidio fabril. Sonaron timbres y hombres y mujeres vestidos de negro se sentaron en las bancas del teatro para reír en un guiño inocente. Sonaron timbres y la poesía se echó a las calles tras despertar de un largo bostezo virreinal. Que me parece muy bella esta crítica y justo como termina y dice como ese bostezo virreinal, ¿cierto? Ese virreinato que nos dejó en Colombia, esas formas clásicas de poder hacer muchas vainas en la creación y viene, entonces, claro, nos trajeron de Europa ese virreinato, esa forma métrica y cuadriculada de hacer poesía, y luego vuelve Luis Vidales de haber estado en Europa y nos dice, hagámoslo diferente, y finalmente para eso suenan timbres y anunciar que podía hacerse como de una manera diferente. Es como que sí les invito a leerlo, porque realmente es un autor bien interesante por descubrir. Muchas gracias, profe. Bueno, no sé si de pronto acá del público, ¿quién se anima? Tenemos estudiantes, por lo que veo. ¿Quién se anima a participar? Estos 5 minuticos que nos quedan, el espacio es de ustedes, no solamente del profe. Y la idea es que construyamos entre todos y que hagamos una crítica a la literatura. Bueno, yo los veo muy calladitos a todos. Bueno, esto es un espacio para nosotros, para poder desarrollar y fortalecer esas competencias, ¿sí? En torno a la lectura crítica, ¿sí? Ya se nos ha olvidado, de hecho, el tema de la lectura nos cuesta también estar muy concentrados a la lectura y poder embarcarnos en ese viaje que sin duda alguna nos va a instruir, ¿cierto? Y va a poder desarrollar en nosotros ese sentido de crítica, Ujú. ¿sí? Entonces, esa es la invitación. No sé, profe, muchísimas gracias. De antemano le agradezco por estar aquí en nuestra primer mecánica cuántica. Y bueno, ahí hay aplausos de Angeli. Bueno, ahí ya tiene usted las respuestas de varias personas, estudiantes que nos acompañan acá, personal administrativo. Entonces, muchísimas gracias, profe. Y bueno, que estén muy bien, un feliz fin de semana para todos. Y aquí nos despedimos con esta maravillosa mecánica cuántica. Hasta luego, que tengan buen fin de semana, gracias. Gracias, profe. Dios le bendiga. Hasta luego. Feliz resto de día y feliz fin de semana.